Historias de mar y monte, saberes y resistencias negras en el Pacífico malagueño. Ay, nosotros teníamos que meter la mano al drill para poder comer algo andando en la... Sí, la historia de la Junta fue crítica. Para nombrar esto que hoy se llama Consejo Comunitario, que se llama Junta de Consejo, luego le tocó duro a uno, meter el hombro duro. Había compañeros que se burlaban, era de uno. Pero antes de eso nos tocó duro. A reuniones hacía pulmón y a esfuerzo, porque era cada mundo ponía su cota para las reuniones. O no había plata. Imaginen que nosotros fuimos con 300,000 pesos para Bogotá. Y para venirnos con Uber, tuvimos que ir a comunidades negras que nos dieran unos papelitos para venirnos como desplazados a Buenaventura. Bienvenidas y bienvenido a este recorrido por el proceso político del Consejo Comunitario de Bahía Málaga La Plata. En este capítulo nos adentramos en el corazón de la organización comunitaria, en la historia de quienes con esfuerzo y convicción abrieron camino para tener voz y gobierno propio. Aquí donde cada logro ha costado sudor, unión y el proceso político que nació entre largas caminatas, reuniones sin recursos, amenazas que nunca apagaron la esperanza. Este episodio titulado Luchar para existir recoge las voces de los hombres, las mujeres, que sin apoyo institucional levantaron la estructura que hoy conocemos como Consejo Comunitario. Las salidas que hacíamos, las hacíamos de su bolsillo. Entonces salíamos a hacer las peleas afuera, pero era de su bolsillo, claro, llevaba pues 20,000, 50,000 pesos para todos los que íbamos a allá, y eso, con eso comíamos, pagamos transporte ahí en Buenaventura, pues. Cuando íbamos para Cali, pues había un poquito de salario, pero todo lo más era de nuestro bolsillo. Aquí la gente no entendía nada de qué era, cómo era el consejo, qué era el consejo comunitario. Para estar esta tierra así como está hoy, que la gente pues, en la juventud que hoy, ¡ella! Buenas tardes, bien. Sí, para estar hoy como está la tierra, fue lucha y dura, enfrentados con gente, amenazados nosotros. Ve que la Buenaventura no podíamos piezas, porque donde los vieran la sombra, que los vieran los pelaban. Todas esas tragedias. Esta gente es piangüero aquí, gente que llegaba acá a extraer las pianguas aquí, madereros. Eran durísimos, pa. Y era con amenaza. Pero lo más duro es que cuando íbamos subiendo, se varó ese carro en toda la línea, en todo el coperete de la carretera. Y cuando yo me asomé en ese carro, yo que me venía por la ventana del lado de afuera, y veo esa llanta que está para zafarse para el abismo. Ve, yo me bajé de ese carro. Ahí lo paramos como a las 11 de la noche, o la 1 posiblemente. Y a las 5 de la mañana lo fuimos moviendo, y ese viento y ese carro se venía como que era... El viento lo hacía que... A ver, ni me quiero acordar. Y yo estoy viendo pues que está plano. Va a amanecer, cuando viene el día, veo la sabana, donde estábamos nosotros. Y veo ese abismo que no había, y no humo, y ahí para abajo.
una junta de acción comunal que la manejaron Ernesto, mi hermano. Él era el representante legal de esa junta y él era el que coordinaba todo el proceso de las que sacábamos las personas cuando llegaban nuevas de explotación, cuando hacían de explotación de madera, de piango, bueno, todo lo que fuera contra del bienestar de la comunidad. La gente se ponía de acuerdo y lo despachaba a la gente a su casa. Pues, sí. Entonces, esa fue la junta, ese fue el trabajo, tuvo casi alrededor de unos 8 años así, el manejo de eso. Porque antes era así, el manejo era de la Junta de Acción Comunal. Bueno, cuando ya se nombró Junta de Acción Comunal, comenzamos a perseguir las cortas de madera, la explotación de madera. Así es, la Junta tenía ese permiso, ese poder, que ella tenía ese permiso de parar lo que era explotación de madera, porque nosotros, aquí entró Cartón Colombia, que explotó, sacó pulpa hasta que se cansó, y entonces comenzamos a ir parando esa. Ya en la Junta de Acción Comunal, comenzó a corte de mangle. El mangle era talado como... Sí, y comenzamos a ir frenando. Entonces es duro, eso no fue tan suave, no es decir que de la noche a la mañana se cortó, ni nada. Hubo amenazas y de todo, nosotros andamos arriesgando el pellejo, porque la gente les decía frenteado, no, a Buenaventura no llegas porque te pelo. Así les decía frenteado, porque les decíamos que no cortaran madera y les metíamos la ley. Pues. Cuando el pueblo se une y nombra un líder, es para que un líder represente afuera. Cuando dijeron la Junta de Acción Comunal, es sacando un líder para que fuera a representar afuera con los políticos, porque anteriormente los políticos daban más impulso que ahora. Hablar con los políticos, con el gobierno, mejor dicho. Porque siempre el gobierno es el que ha manejado cosas. Si no hay un líder, cuando ese líder va a representar, va a hablar ya, él está representando a todos los que están acá, entonces por hoy ya le pone oído, porque ¿cuántos habitantes, le preguntan a usted, cuántos habitantes hay en su comunidad? Hay tantos habitantes. Ah, no. Hay que mirar para allá porque tantas personas. Le dije, no, yo estoy solo allá en La Plata. Lo que hay que cerrarle la puerta. Para eso son las organizaciones, para representar las comunidades. Hasta que se hizo junta de consejo. Entonces, las juntas de acción comunales, como les digo, sí sirvieron, porque para tener profesores era el presidente de la Junta de Acción Comunal que iba a Buenaventura. Bueno, necesitamos un profesor. Cuando ya había dos ya de bachillerato, pues también necesitamos un profesor que enseñe bachiller. Así era que se forman las juntas comunales. De esas primeras juntas surgieron los liderazgos que sostuvieron la organización en los tiempos difíciles. Mientras en Bahía Málaga se defendía el territorio desde lo local, en todo el país crecía un movimiento que reclamaba los mismos derechos. Así llegó la Ley 70 en el 1993, fruto de la movilización de las comunidades negras. Una ley que reconoció la propiedad colectiva y dio respaldo legal a lo que aquí ya se venía haciendo, cuidar y gobernar el territorio desde la comunidad. Entonces el artículo transitorio 55 se volvió ley 70 y no fue fácil porque el gobierno, el Congreso de la República no quería reglamentar el artículo, se estaban haciendo dicen los mamahuevos, se estaban haciendo los locos y no querían reglamentar el artículo, entonces nos tocó irnos a Bogotá y movilizarnos en febrero del año 93. Más o menos 7,000 negros nos tomamos Bogotá presionando a que el Congreso de la República reglamentar el artículo transitorio 55 y lo volviera una norma. Entonces nos movilizamos y entonces el Congreso genera lo que se llama la ley
70 de 1993, del 27 de agosto, reglamentando el artículo transitorio 55 de la Ley 70, en 68 artículos, 8 capítulos, en los que habla de territorio, identidad, desarrollo económico y social y fomento. Bueno, la Ley 70 es un hito histórico en términos de reivindicación de derechos para las comunidades negras. Permite, entre otros, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, pero también reconoce la diversidad cultural que tienen los pueblos negros que en otrora no tenían reconocimiento jurídico en Colombia. A partir de esta ley se reconocen que estos pueblos tienen un derecho especial, que estos pueblos tienen unas condiciones especiales, unos territorios de uso y unas prácticas tradicionales. Pues la ley 70, al entregarle, digamos, un reconocimiento sobre la tierra a las comunidades, permite que éstas se empoderen un poco más en términos de el uso del territorio, porque, digamos, anteriormente sí la gente ocupaba el territorio, lo utilizaba, lo defendía y demás, pero no tenía, digamos, un sustento legal que le diese a entender que ese territorio era propio. La gente lo hacía, digamos, de forma, digamos, natural, pero no había un sustento jurídico para defender ese territorio. Ahora, en ese sentido, la Ley 70 es clave para salvaguardar los aspectos culturales de la comunidad, los aspectos económicos de la comunidad y permitir que esta comunidad, entre otras, pueda, digamos, tener una herramienta sólida y legal para defender su esencia, sus tradiciones y su cultura. Bueno, la ley 70, digamos que para nosotros lo es todo, porque sin ella no estaríamos aquí. Sin la ley 70 seríamos comunidades igual que, digamos que seríamos como una comunidad más, es decir, en Buenaventura, seríamos como un barrio de Buenaventura prácticamente. Estarían aquí una junta de acción comunal o algo por el estilo. Sí, no tocó, nadie sabía eso que era. Y era una ley nueva, la ley 70 exigía. Y ahí salió la ley de las negritudes. Entonces, bueno, por ahí comenzamos. Ahí fue que lo hicimos. Y entonces buscamos a Huber Carabalí que lo explicara qué era ley 70. ¿Qué era la ley 70? Nadie conocía esa historia, nadie sabía qué era una ley 70. Entonces comenzamos por ahí a buscar, Huber comenzó a buscar, conseguimos que se tenía que nombrar una junta para administrar normas y leyes. Si te está inspirando la fuerza de quienes han defendido la vida colectiva en Bahía Málaga, no te pierdas nuestro próximo episodio. Raíces de cuidado, mujeres que transforman. En este episodio escucharemos a quienes han sostenido la vida desde lo cotidiano. Voces de mujeres que siembran, enseñan, protegen y transforman. Mujeres que cuidan la tierra mientras cuidan su comunidad. Síguenos en redes sociales como Historias de Marimonte. Con la ley 70 en la mano, los mayores entendieron que había que dar forma a lo propio, buscaron aliados, consultaron a jóvenes y organizaciones y entre conversaciones y a paso por el territorio comenzaron a definir cómo cuidar y representar a todas las familias poco a poco. Esa idea tomó cuerpo, nació el Consejo Comunitario y la figura que permitió a la comunidad organizarse y hablar de lo suyo frente al mundo. Bueno, la junta había unos telefonitos, unos telefonitos que decían, no hay nenito, y con eso se comunicaban. Y el que estaba en Buenaventura fue su papá, Huber Carabalí Playonero, estaba
En ese tiempo ellos tenían una organización que llamaba Juventud 500, allá por el Firme. ¿Eso fue en el año qué? De años, sí. No me acuerdo ni de los míos. ¿Tiene más o menos eso? En ese orden se hizo un acercamiento con una organización que se llamaba Juventud 500, donde digamos, se logró pedir unas asesorías porque entendían que se estaban dando unas discusiones interesantes en torno a la Constitución del 91, que digamos acababa de tener sus discusiones políticas y que había surgido esta ley 70, pero que se desconocían desde la comunidad y de los mayores muchos aspectos relacionados con cómo eso se iba a poner en práctica. Entonces, a partir de esta organización que se llamó Juventud 500, llega en ese momento un joven llamado Huber Eladio Carabalí, que es quien empieza a liderar desde el componente jurídico y estratégico, lo que permitió luego que se convirtiese digamos, en el Consejo Comunitario de La Plata, Bahía Málaga. Sobre todo mi tía Nelcy, yo no sé si la han visto por ahí en una pintura. Sí. Mi tía Nelcy, mi tío Ernesto, el papá de Chivo, ellos se dieron cuenta que Juan Chaco y Ladrillero andaban buscando cómo crear consejo comunitario. Y entonces ellos también pensaron, no, es bueno, porque mi tío Ernesto era el líder de la Junta de Acción Comunal. Y dijeron, no, parece que siendo consejo comunitario tenemos mayores posibilidades. Se fueron a Buenaventura y llegaron a la oficina de nosotros, la Asociación para el Desarrollo Juvenil de la Costa Pacífica, Juventud 500. Cuando hacíamos la junta, para formar la junta de consejo, se hacían reuniones con las dos veredas, que era la Mangaña y la Sierpe, que era la única que existían. Y eso se tuvo que ir, uno citaba a la gente a las reuniones y la gente venía. Pero se hacían reuniones tras reuniones. Entonces, a partir de octubre del año 95 fue que empezaron a crearse los consejos comunitarios, después de superar un debate que teníamos con el Estado colombiano. Nosotros queríamos crear palenques, porque palenques nos reivindica histórica y ancestralmente. El gobierno colombiano dijo, no, ¿cuál palenque? Consejos comunitarios que van a llamar ustedes. Y bueno, nos sometimos a esa decisión. Entonces empezamos a crear los consejos comunitarios a partir del 95. En todos los ríos, donde habían las organizaciones de río, entonces llegaron los consejos comunitarios como personas jurídicas para el debate de titulación colectiva y el debate asociado a los derechos económicos, políticos y sociales. Y ahí comenzamos a hacer una junta. Ella nombró la junta, a hacer estatutos, a sacar reglamentos. Entonces comenzamos a ir haciendo cómo se va a manejar lo que es la junta, el territorio. Con qué leyes íbamos a manejar el territorio. Y ahí salió que, bueno, ya comenzamos a hacer otras cosas que era para no tener potestad en la tierra, como los bosques, como los manglares, como todos los recursos naturales. Comenzaba uno ahora y tener una ley que los cubra, que los cubriera todo eso. Acá. Para hacer, digamos, aprovechamientos forestales. Sí, ahí comenzó, sacamos un permiso, por ahí fue que comenzamos el paso, buscando un permiso de explotación de madera. Ahí fue que nos dijeron que no teníamos ley 70, el nombramiento de junta, como ley, como nombrados, no nos daban. No nos daban permiso de explotación. Ha sido muy importante poder crear ese instrumento de planificación llamado el Código de Régimen Interno para poder tener desde allí como el orden de cómo vamos a vivir los malagueños. Y que los malagueños teníamos que tener ese instrumento propio, creado en las reglas de juego internamente, para que nuestras dinámicas culturales no fueran a ser fraccionadas por las multinacionales, por los intereses de los empresarios y demás, y también de la misma división que había en su momento de política, de los sectores que se disputaban entre partidos, el uno y el otro. Entonces, crear esos reglamentos de juego fue muy importante y clave
para poder tener hoy una visión y una misión clara de cómo íbamos a vivir los malagueños. En el reglamento interno sacamos las normas y leyes que salieron de ahí, del reglamento, que cuando se nombró coordinador y se nombró la Junta, después de la Junta, nosotros comenzamos a decir qué es un reglamento, cuáles son las normas que vamos a trazar en el reglamento. Bueno, que usted no puede ir pescar aquí, usted no puede cazar aquí, usted no puede cortar palo aquí, cuáles son sus normas, a dónde puede vivir, comenzamos y a buscar títulos colectivos de las tierras. Entonces comenzamos a nombrarlos como Junta de Consejo a nivel nacional. Haciendo uso del nuevo marco legal, el Consejo Comunitario de La Plata, Bahía Málaga, inició una nueva etapa, que era recorrer, medir y organizar el territorio, asegurando que lo que siempre había sido suyo fuera reconocido y protegido. Exacto. Aquí había gente que decía que yo soy dueño. Yo soy dueño de tal quebrada. Que esta quebrada es mía. Que esta quebrada y acá mando yo. Y cuando se descubrió que nadie tenía derecho a la quebrada, que todo era del Estado. El territorio de Málaga era del Estado. Que uno estaba viviendo en un territorio ajeno. Entonces, y lo primero que se hizo fue recorrer el territorio, ver qué vecinos teníamos, Calima, indígenas acá, base naval, y creamos un mapa que fue el primer mapa con el que le solicitamos la titulación colectiva. En ese momento era Incora, en los años 98. Y la otra fue que no, para dividir territorio con Calima, nosotros tocaba era caminar nos tocó irnos por la carretera hasta el Calima. El Calima nos cogieron a motor y nos bajaron a Bocas del Calima. Y en Bocas del Calima nosotros nos vinimos por tierra hasta llegar acá al 77 están los cholos. Y eso a mí me tocó duro. Porque en ese día fue que yo me escaldé, que no quería ni caminar. Que gracias a Dios y mi tío Lúcar y Bambata fue que me ayudaron a llegar hasta de los cholos. Es que me acompañaron porque todo el mundo fue viniendo a llegar rápido porque nos cogió hasta la noche. Nos dejamos como a las 9 de la noche, ahí en Deo Cholo. Y al otro día fue que llegamos aquí a La Plata. Pues está dividiendo territorio. No fue fácil. Lo único que no hubo fue sangre, porque no había otra violencia. Y lo primero, de las 51.000 hectáreas que dio la comunidad, que era la tierra ancestralmente ocupada, empezamos titulando 7.000, que era lo que estaba libre de los actores, porque hay que asegurar que sea una tabla mientras uno arranca. Entonces, el primer título del año 2003 fueron 7.700 hectáreas. Ahí lo cogimos a Bogotá y apenas como con 300.000 pesos que nos fuimos. Y paramos allá casi como 20 días. De esos 20 días que paramos allá fue que trajimos las 7.000 y pico de hectáreas.
yo recuerdo que cuando salió la resolución por primera vez del título colectivo, eso fue una fiesta de los malagueños, porque tener el reconocimiento de la propiedad colectiva era blindarlo mucho más y saber que era ya sentir lo propio nuestro y que no estaba dentro de las decisiones del Estado. Eso fue fiesta total. Alegría, abrazos y decir sí podemos, y como decir liberado de la esclavitud. Se soltaron esas cadenas. Y luego seguimos con el debate. Entonces luego 32.000 hectáreas, recogiéndolo de acá, y después de que logramos el debate superar el debate con la ley 55 del 66 de la Gobernación del Valle, y ahora estamos cerrando hacia allá hasta la muerte, que son más o menos 3.000 hectáreas más, vamos a quedar en más o menos 45.000 de las 51.000. Ha sido un debate jurídico permanente, pero poco a poco, estratégico. Eso ha sido. Actualmente estamos debatiendo de acá de Valencia para abajo, hasta la base naval, hasta la muerte, más o menos 4.000 hectáreas que ya están listas para titularse. Es decir, no vamos a tener el título de 51.000, pero sí casi las 45.000 del territorio ancestralmente ocupado. Entonces, ha sido un debate que ha tenido dos frentes, uno jurídico y otro de la movilización, porque nos ha tocado movilizarnos. Ha sido un proceso de resistencia y que paso a paso, más allá de que la titulación colectiva ayuda, no es lo único. Es el tema de gestión comunitaria lo que hace que el territorio se mantenga en su dinámica productiva, en su dinámica organizativa y de gestión del conocimiento en el territorio. La titulación colectiva es un logro de todos, pero también el inicio de una nueva etapa. Con los títulos en la mano, la lucha no solo es la tierra, sino por sostener la organización que la hace posible. Lo que comenzó con marchas y caminatas, hoy continúa en el trabajo cotidiano, en la gestión del territorio y las decisiones colectivas y la enseñanza a las nuevas generaciones, porque defender el territorio no termina con un papel, se defiende viviendo en él, cuidándolo y aprendiendo junto a navegar su futuro. No, porque aprovechen de los conocimientos ancestrales. Todo lo que uno luchó y que les dejó a sus hijos, a nosotros los hijos, que sigan pero fortalecidos, cogidos de la mano, y lo mismo como está haciendo usted y Cristian, estudiando la carta de navegación. ¿Cómo vamos? ¿Con qué rumbo? Estamos bien, como todo consejo comunitario, como toda organización, de pronto tenemos algunas dificultades internas, pero nunca hemos perdido el horizonte de para dónde vamos. Siempre estamos articulados en función de buscar el bienestar colectivo, que es lo que nos caracteriza como comunidad, y que hoy, pues sin echar unos flores a nuestra organización, esa articulación conjunta ha dado muchos resultados, nos ha dado representatividad, nos ha dado prestigio a nivel local, nacional e internacional, y son elementos fundamentales para que se siga manteniendo y permaneciendo en el tiempo. Más allá de las diferencias que tengamos, es que siempre busquemos el propósito común, que es mejorar la calidad de vida de la comunidad malagueña y proteger y salvaguardar nuestros derechos colectivos. En la forma de gobierno, cómo se organizaron estratégicamente, no solo en veredas, digamos por temas de desarrollo, para mejor educación, salud, que se agruparon las familias que vivían aislados, sino también cómo se pensaron en el territorio estratégicamente, digamos, las áreas de aprovechamiento, las áreas de conservación. Toda esa forma de organizarse, pues hoy en día nos ha servido mucho.
nos ha servido y digamos que de cierta forma eso también ayuda a que nuestro territorio no esté en las crisis que están en otros lugares, porque hay, digamos, otras situaciones a veces más adversas en otros consejos comunitarios. El nuestro aún se mantiene, digamos que ha sido por esa gran sabiduría de los mayores, pero también esa forma de conservar y de luchar en colectivo. Es importante que en los espacios que estemos realizando hoy en día aprendamos también los jóvenes con respeto a escucharlos, diga, porque todo lo que ellos digan pueda que no se acomode a la actualidad, pero sí son conocimientos que sirven en los espacios y son voces que deben de ser escuchadas, porque a lo mejor tienen un punto de vista que uno desde lo joven, de lo más contemporáneo no contempla, pero que si ellos lo han hecho y han mantenido el territorio, ¿por qué no también apostar a lo que ellos a veces nos aconsejan que realicemos? No, yo he visto, y lo puedo, digamos, lo puedo narrar como parte de mi historia, es que el Consejo Comunitario de la Plata de Málaga ha tenido mucho relevo generacional. O sea, los jóvenes han estado siempre en función de ir asumiendo la responsabilidad de liderar y llevar la bandera del Consejo Comunitario. Las cosas, digamos, por el tema de la globalización, la economía y muchos factores que han incidido y han penetrado, digamos, las esferas de las localidades como esta, pues nos queda más a los jóvenes, aparte de los mayores, es irnos formando, irnos preparando para seguir asumiendo esto. Porque no es lo mismo ser un líder hace 30 años que ser un líder hoy. Requiere formación, requiere entender y conocer el proceso para que podamos seguir aportando. Que el territorio lo es todo para nosotros. Sin territorio no somos nada. Es lo que nos representa como Consejo Comunitario y como comunidad, porque ahí está nuestra vivencia. Entonces siempre hay que seguir luchando hasta que no cerremos el proceso de titulación colectiva general. Esta lucha no acaba. Este episodio fue realizado gracias a la participación de Absalón Valencia, Iline Valencia, Jacinto Molano, Juber Carabalí, Argenis García, Carlos Andrés Hinojosa, Saúl Valencia, Santiago Valencia y Helen Montaño Valencia. Narrador, Javier Belalcázar. En la producción, Cristian Orobio, Samari Mejía, Angie Abril, Laura Vanessa Rodríguez y Ana María Garrido. Diseño de escaletas, Cristian Orobio, Javier Belalcázar, Samari Mejía, Akin Carabalí, Fernando Valencia, Angie Abril, Laura Vanessa Rodríguez y Ana María Garrido. Este podcast fue realizado en el marco de los estímulos de investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 2025.